23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, y para conmemorar la muerte de William Shakespeare, del Inca Garcilaso de la Vega y de Miguel de Cervantes. Y esta fecha fue instaurada por la UNESCO en el año 1995. En nuestro país se hará un homenaje especial a Nicanor Parra, quien ha sido recientemente galardonado con el premio Cervantes en España. Para más detalles queremos conversar aquí en CNN Contigo con Pablo Ditfon. Él es director de Random House Mondadori, Chile. Pablo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Encantado. Pablo, siempre es una oportunidad este tipo de conmemoraciones para saber qué está pasando con la lectura de los chilenos, porque claro, hay una serie de investigaciones, de encuestas, de estudios, y nunca son alentadoras. ¿Cuán poco leemos, o cuánto, mejor dicho, leemos los chilenos? Bueno, efectivamente leemos muy poco si nos comparamos con países cercanos como Argentina, y mucho menos que un país como España. La verdad es que los índices de lectoría en Chile son bajísimos, son penosos, por así decirlo. Y diría que ese es uno de los problemas centrales en general del libro en nuestro país. Según estudios publicados, primero, los años 70 Chile era el segundo país más lector de América Latina. Perdimos esa posibilidad. ¿Qué pasó? Perdimos esa posibilidad, pero también convengamos que fue una suerte, para mi gusto, de veranito de San Juan. Es decir, se dio una circunstancia muy particular donde se editó mucho a muy bajo precio, se comercializó de manera muy eficiente, pero cambiaron las condiciones. Vale decir, hoy día no existe una editorial como la que existió a principios de los 70, que tenía como meta difundir la literatura chilena y no básicamente el beneficio, como sucede hoy en día con la gran inmensa mayoría de la editorial. O sea, ¿sería un factor efectivamente el alto costo que tienen los libros para cualquier chileno? En alguna medida, pero no tan importante, porque si así fuera, las bibliotecas estarían llenas de gente donde los libros son gratis, y eso no sucede. Sin embargo, también dentro de los estudios que se han realizado, se señala que, por ejemplo, hay un bajísimo ingreso de libros, o más bien las bibliotecas públicas tienen presupuestos muy bajos. En algunos casos se dice que incluso llegan a 35 libros al año, cuando en Chile se editan 3.000 y tantos. Es cierto, es muy bajo la cantidad de ejemplares que adquieren las bibliotecas, pero no es esa la razón que muestran los estudios por los cuales los chilenos no asisten a las bibliotecas. Te voy a dar un dato: para mucha gente asistir a una biblioteca puede costar 1.200 pesos para llegar, 1.200 pesos para volver a la casa, y 2.400 pesos es más dinero de lo que vale un libro pirata, por ejemplo. Pero tampoco se compran los libros piratas. Se compran en proporciones menores a lo que se anuncia por la prensa. Pero por último, los libros piratas en alguna medida, aunque transgrediendo la ley, están contribuyendo a la lectoría. En Chile hay un bajo hábito de lectura, y yo diría que ese es el tema. Hay que fomentar la lectura, y entiendo que hoy o ayer el gobierno o el Consejo Nacional del Libro y la Lectura ha lanzado una campaña para modificar esos hábitos de lectura. Pero ese es un trabajo de muy largo plazo. Por eso pregunto también, Pablo, haciendo un distingo con lo que ocurrió en épocas anteriores. Claro, estaba la editorial Quimantú, había otras posibilidades en Chile, todo lo que uno quiera, pero en algún minuto se pierde este hábito. Y este hábito se pierde, ¿por qué? Porque cambia el modelo educacional, porque cambia el país, porque, no sé. Por una suma de factores. Cambia el modelo educacional, privilegiando las ciencias y las matemáticas por sobre los ramos humanistas. Eso es una realidad, es un hecho concreto y real. Los libros también se encarecen, y en alguna medida empiezan a dejar fuera de su acceso a sectores importantes de la población. Y por otro lado, no queda claro para el conjunto de la población que leer sea y atraiga una cantidad enorme de beneficios, como comprensión naturalmente de todo lo que se lee, no solo en términos de literatura, sino que en términos de prensa y en términos de trabajo. Y en ese sentido, Pablo, ¿qué tan grave puede llegar a ser? Yo no sé si esta cifra estará actualizada, pero de acuerdo a estudios de hace 4 o 5 años, 3 de cada 5 chilenos comprende con dificultad la fórmula para preparar una mamadera.
O sea, si llegamos a ese nivel, ojalá que ojalá que esta cifra haya cambiado. Pero ojo, no tan, no tan lejos está un estudio realizado en diciembre del 2011, encargado por el Consejo de la Cultura, que dice que el 84% de los chilenos no comprende adecuadamente lo que lee. Yo creo que es así. Cuando tú dices, espero que esta cifra haya cambiado, la verdad, yo creo que ha cambiado negativamente. ¿Qué pasa? Yo tuve acceso al informe que hizo el Consejo del Libro y la Lectura con el Departamento de Microdatos de la Universidad de Chile, y los datos son espeluznantes. O sea, estamos en una situación crítica, diría usted, crítica, Pablo. Muy crítica. Yo creo que la gente no ha logrado entender que un niño que lee es un niño distinto enormemente del que no lee. ¿En qué se diferencia un niño que lee a uno que no lee? Básicamente en su capacidad de comprensión de aquellas cosas que le toca leer en el colegio, y en su lenguaje y su capacidad de expresión. Por lo tanto, los niños que van creciendo y que deben postular a diferentes cosas, a cualquier entrevista, quedan muy mal parados si no tienen lenguaje, si no manejan una cantidad amplia de sinónimos, antónimos, que los va dando la lectura. Su imaginación queda absolutamente estancada. Entonces, hoy la tarea fundamental es desarrollar hábitos de lectura, porque las encuestas dan como respuesta a la no lectura: no me gusta, no tengo tiempo, y diría que esos son sucedáneos para reconocer simplemente, mira, no tengo el hábito de la lectura, nunca me lo inculcaron y nunca disfruté leyendo. Sí, Pablo, fíjese que con respecto a esta misma encuesta, o este mismo estudio, mejor dicho, encargado por el Consejo de la Cultura, los que se sitúan entre los 15 y 34 años tienen mejor nivel de comprensión de lectura que los que tienen entre 35 y 65. ¿Puede ser auspicioso esto? ¿Puede estar cambiando entonces lo que está pasando en las bases educacionales en nuestro país para que esto ocurra? A ver, si así es, si esas cifras que tú das son ciertas, es tremendamente auspicioso. Yo creo que hay un trabajo serio del Centro de Recursos del Aprendizaje, el programa CRA del Ministerio de Educación, que está haciendo un trabajo muy interesante y muy positivo en las bibliotecas de aula. Y ahí están logrando desarrollar hábitos de lectura permanentes en los chicos. El drama es que si algunos terminan el colegio, luego no sigan leyendo. Por lo tanto, debe ser un hábito muy inculcado y que, digamos, quede en la matriz de cada uno de estos chicos. Pablo, y en una frase, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿qué consejo le daría usted al Ministerio de Educación para reforzar, por ejemplo, las mallas curriculares en todo lo que tiene que ver con lenguaje, pero sobre todo lectura? Cambiar, por ejemplo, los títulos que se están leyendo hoy día en el colegio, ¿son suficientemente atractivos para los chicos, por ejemplo? Yo pienso que no. Ahora estoy en un terreno difícil, porque yo soy editor y tengo que ver si eligen alguno mío o no, pero yo creo que debe haber ahí un trabajo y una modificación profunda de lo que se les recomienda a los chicos leer y de la manera que se les recomienda que lean, de tal manera que no sea visto como una imposición y casi un castigo, sino como una cosa muy agradable. Muy bien, Pablo Dittborn, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti. Cerramos estos 30 minutos, ya regresamos.